Wilfredo Amer Ruiz nació en Puerto Rico hace 50 años y es musulmán, aunque él fue inaugurado en la fe católica, luego se convirtió al Islam. Es abogado, es capellán musulmán, es experto en temas musulmanes. Wilfredo Amer, bienvenido. Un placer, baby. Lo mismo digo. ¿A qué edad te convertiste al Islam? Hace 13 años, tendría yo 30. Bueno, ya eras, tenías que 33 años más o menos. 37 años, ¿verdad? 37 años. Claro, 37 años. Y ¿tú eras católico practicante o eras un católico así medio renuente? Al momento de la conversión era un católico no practicante. Ya. Sí fui educado católico, fui a colegio católico toda mi vida. ¿Te bautizaron como católico? ¿Te confirmaste? Confirmado, comunión, confirmación. ¿Por qué te convertiste en musulmán? ¿Qué pasó? Pues hubo un periodo de búsqueda espiritual cuando a los pocos años de nacer mis hijos, que hoy ya tienen 17 años, algo así. ¿Ya eras papá de tus dos hijos? ¿Dónde nacieron, perdón? En Puerto Rico. ¿Los bautizaste como católicos? Sí. Hasta ahí eras católico. Hasta ahí, pues, como católico que se casa a los católicos, que bautiza a sus hijos y a la hora de la muerte, pues quiere que lo entierren católico. Pero no era practicante. ¿Y hubo alguna experiencia traumática que te llevó al Islam? No, había un interés de revisitar alguna iglesia o revisitar alguna fe, porque quería que mis hijos se educaran con algunas referencias morales y éticas que pudiese traer la religión. ¿Dónde vivías? En Puerto Rico en ese entonces. Y fue allí que... ¿Pero hay muchas mezquitas en Puerto Rico? Hay como 5 o 6. Y precisamente un día manejando en una autopista en los suburbios de San Juan, en Vega Alta, vi una mezquita y decidí, al ver la mezquita, que iba a averiguar sobre el Islam. Sí, fue una pura intuición, una corazonada. La vi y dije, voy a averiguar del Islam. Y lo tomamos hasta broma en ese momento. Sí. Pero la búsqueda se volvió en algo más profundo, ¿verdad? Me dio de curiosidad intelectual, camino espiritual, no lo podía definir. Y según iba aprendiendo más del Islam, pues fíjate, descubrí que los preceptos teológicos del Islam se parecían a lo que yo, a pesar de mi educación católica, como que innatamente creía sobre el concepto de Dios. ¿Nos puedes dar un ejemplo simple de qué te ofrecía el Islam que no encontrabas en la Iglesia Católica o en el cristianismo en general? Pues no, mira, el concepto de Dios, el triuno, ¿verdad? De la Trinidad, no fue un concepto con el que nunca me sentí cómodo dentro del cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Eso no te convencía. No, y saber que Dios le reza a Dios, porque si Jesús es Dios... ¿No te convencía que Jesús era hijo de Dios tampoco? No. La divinidad de Jesús no me convencía. ¿Leíste el Corán? Sí. Lo tienes que estudiar, ¿no? Lo leí, lo estudié porque también hice estudios graduados en Islam y relaciones cristiano-musulmanas aquí en Hartford, Connecticut. Nada menos en Connecticut, claro. O sea que estudiaste el Islam a fondo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el rito de iniciación? O sea, ¿cómo te conviertes en musulmán? ¿Hay un tipo de bautizo? Extremadamente simple. Declarar ante otros musulmanes dos cosas. Que hay un solo Dios y que Mohammed es un mensajero de Dios. Y eso... Es un profeta, mensajero. Un profeta y mensajero de Dios. Pero no hijo. No. La divinidad, la teología en el Islam es muy simple. La divinidad pertenece exclusivamente al Creador. Todas las peticiones, oraciones y actos de agradecimiento van exclusivamente a Dios el Creador. ¿En el Islam hay un equivalente de la Virgen? Existe la Virgen María, se menciona más veces en el Corán que en la Biblia. O sea que sí. Sí, la Virgen María. ¿Y el profeta Mahoma, el mensajero Mahoma, es hijo de la Virgen María? No. Mahoma nació 570 años después de Jesucristo. Nació en el año 570, murió a los 62 años. ¿Y qué papel cumple la Virgen en la teología islámica? Es la madre de Jesús, que lo concebió por milagro de Dios. La concepción de María Virgen es idéntica en el Islam que en el cristianismo. No puede haber... Pero en el Islam Jesús no es hijo de Dios. No, es otro profeta de Dios. Es otro profeta, ok. Sí, pero el nacimiento milagroso no es lo que lo hace Dios, porque los profetas, algunos vinieron a la tierra de manera más milagrosa. Nosotros creemos, por ejemplo, que Adán es
el primer profeta, y nació sin padre ni madre. Y Jesús nació sin padre, pero sí con madre. Entiendo. ¿Y ustedes en la religión musulmana tienen a un equivalente a un papa? No. No, ¿verdad? No, ese orden jerárquico eclesiástico es inexistente en el Islam. ¿Y cuál es la cuna del Islam? El país donde está, digamos, Arabia Saudita sería. Lo que hoy es Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí, ¿cierto? En la península arábica, claro. Mahoma o Mohammed nació en la ciudad de la Meca. Y de ahí hubo una peregrinación en un momento dado a la ciudad de Medina, por eso es la segunda ciudad santa del Islam, y entre esas dos ciudades es que se reveló durante un periodo de 22 años el Corán, con visitaciones que le hacía el ángel Gabriel al profeta Mohammed y le dictaba trozos del Corán hasta que se completó esa colección de revelaciones coránicas. ¿Has ido a la Meca, a Medina, a Arabia Saudita? Sí, yo peregriné en el 2007 a la Meca. Va un montón de gente, ¿no? Millones. Hay que tener cuidado que no te pase por encima. Sí. Muere mucha gente pisoteada. Ya se ha perfeccionado. Son gente que lleva, son gente que lleva 1400 años organizando el peregrinaje y está muy sofisticado. Ahora hay trenes, hay niveles, en vez de como los que vemos en las carreteras, en la carretera niveles, pero de peatones. Sí, porque van millones de personas. Sí, millones. Es una congregación. Nunca tus ojos van a ver tanta gente unida en un solo lugar. ¿Hablas la lengua arábiga? La he estudiado, no la hablo fluente, pero la puedo entender y la puedo leer. Bueno, muy bien, hemos situado el contexto. O sea, que tú eres un señor que naciste en una familia católica en Puerto Rico y que a los 30 y largos años te convertiste en musulmán, pero de a de veras, ¿no? Has estudiado la fe musulmana y tal. Sí, ahora, es mi fe, es lo que vivo y practico. Es mi fe, la mía, la de mi esposa. A propósito de tu esposa, ¿la religión musulmana le permite a un varón tener cuántas esposas? El Corán... Dios nos dice, puedes tener 1, 2, 3 o 4. ¿Hasta 4? Pero si temes no ser justo con ellas, cásate con una. ¿Tú tienes solo una? Gracias a Dios. ¿Y te parece justo que el hombre pueda tener 4 esposas y la mujer no pueda tener 4 esposos? ¿No es eso un poquito discriminatorio o sexista? Parece algo irónico. Cuando Dios reveló eso al profeta Mohammed, era una limitación a las mujeres que entonces los hombres podían tener. Los hombres tenían las mujeres que les venía en gana sin responsabilidades. Y lo limitó a 4. Y era el espíritu inicial era que las mujeres viudas o las mujeres que perdían su sustento no eran las mujeres más atractivas para casarse. Y uno de los incentivos al permitirte más esposas en aquel entonces era que esas mujeres que no eran atractivas para casarte porque la gente no se quería casar con una mujer con 3 hijos. Ya, pero tú me perdonarás que sea franco, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece una abierta discriminación a la mujer. Yo creo que es una religión sexista, machista. Yo creo que en la medida, las mujeres y los hombres tienen roles distintos en la sociedad. Aun cuando nosotros decimos la igualdad, a ti no te dan vacaciones por maternidad porque tú no pares, tú no lactas. ¿Por qué tratarte igual que la mujer? Pueden tratarte con justicia para ambos, pero no voy a decir, si a mi mujer le diste vacaciones por maternidad, me las tienes que dar a mí, porque tú no pares, tú no lactas, y tu rol en la sociedad no es que sea... a mí me gustaría parir, bueno. Te aclaro eso, a mí me gustaría ser mujer. Yo en mi próxima reencarnación quiero ser mujer. Pero a mí me parece que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos. Pero en fin, cada religión tiene sus arbitrariedades. Las religiones son tremendamente arbitrarias, no tienen por qué ser justas, ¿no? Tienen sus propias leyes. Ahora, ¿no es homofóbica la religión tuya, el Islam? Porque a los homosexuales los tratan re mal, ¿no? Pues fíjate, lo que el Islam dicta respecto al acto homosexual no lo estableció el Islam. Es lo mismo que en el Antiguo Testamento encontramos. Claro, tú se lo vas a atribuir a Alá. No, es que, por ejemplo... Pero en la religión musulmana cuando tú dices, está mal, ¿por qué los musulmanes no comen cerdo? Es que eso no se estableció porque desde el judaísmo los creyentes no comen cerdo. ¿Por qué los musulmanes se casan con 4 esposas? Eso no lo instituyó el Islam. Eso existe desde el Antiguo Testamento. Inclusive los judíos de Yemen hoy en día tienen múltiples esposas. ¿Y qué dice el Islam respecto a la homosexualidad? ¿La condena? Pues condena el acto homosexual, que el concepto de familia que reconoce el Islam y el Corán es el de hombre y una mujer.
En ese punto tampoco te acompaño, comprenderás, ¿no? Pues Comprenderás. el judaísmo y gran parte de las denominaciones cristianas tienen la misma idea. Porque será por eso que yo me voy quedando solo como agnóstico. Es que no... Yo en mi próxima vida, después de ser mujer, quiero ser gay. Pues tú no. Ya, bueno, somos distintos, es que te voy a decir algo. La compasividad y la aceptación del homosexual en los roles de la sociedad, el que tú seas homosexual, el Islam no te rechaza y dice tú no puedes pertenecer a la sociedad, tú no puedes integrar. Eso es lo mismo que dice el Vaticano. No rechazo al homosexual, pero rechazo el acto homosexual. O sea, el homosexual tiene que vivir reprimido, infeliz. Es lo establecido. Sí, es que hay cosas que simplemente la fe las dicta y nosotros las seguimos. Nosotros no cambiamos el Corán como nos da gusto y gana, porque entonces deja de ser la religión y el libro revelado por Dios al hombre, al libro enmendado y cambiado por el hombre, ¿verdad? Si tu hijo sale gay, ¿te entristeces? No, lo amaría igual, lo sería compasivo y lo impulsaría hasta ¿Te dice toda Alá su te vida. bendiga? Sí, claro, ¿por qué no? Alá te bendiga. Cuando uno dice ojalá, ¿uno está citando a Alá? Sí, eso viene de una frase en árabe que se dice Insha'Allah, que es si Dios quiere. Ojalá nos veamos pronto. Y todo el mundo dice ojalá, ¿verdad? Es una expresión optimista. Hay 4.000 palabras en el español que vienen del árabe, y porque son 711 años de presencia musulmana en España, ¿verdad? Es un placer conversar contigo, querido Wilfredo Amer. Regresamos después de la pausa con Wilfredo Amer Ruiz. Le voy a preguntar por todo esto que está pasando en el mundo musulmán, que está comprensiblemente mortificado con el presidente Trump. Ya volvemos. Amigo Wilfredo Amer Ruiz, que es un experto en temas musulmanes, me está dando una clase sobre el Islam esta noche. Wilfredo Amer, querido, ¿qué te parece lo que ha hecho Trump el viernes pasado al decir 7 países predominantemente musulmanes, no puede entrar nadie a este país por lo menos por 90 días? ¿Cómo lo has tomado tú? Mira, Jaime, la manera correcta de ver lo que está haciendo Trump es tomándolo como un todo. Trump está siguiendo un patrón muy peligroso. El miércoles anunció que los hispanos presentaban un problema de seguridad al país, por lo que había que levantarle una muralla para evitar ese problema de seguridad y ese estorbo que presentan los hispanos en el país. A las 48 horas hizo algo similar entonces con los musulmanes. ¿Qué hará la semana que viene? ¿Con qué otro sector minoritario? No sabemos. Por eso es que tú ves que se inundan los aeropuertos. Quienes están protestando esta acción última de Trump en los aeropuertos, la minoría de ellos son musulmanes. ¿Por qué estamos viendo desbordándose todo? Sí, no son musulmanes quienes protestan, son jóvenes idealistas. Son jóvenes, mujeres, viejos, cristianos, católicos, judíos. ¿Por qué? Porque lo que sí estamos identificando es un patrón de discrimen abierto contra minorías étnicas y religiosas del señor Trump ¿Tú crees que trascendió ya un discurso de campaña y lo está ejecutando? ¿Tú crees que él es antimusulmán? Él es antimusulmán, antinegro, antihispano, antijudío, todo lo que sea minoría que no represente el blanco tradicional americano, él es un anti. Él cree que Obama es musulmán. ¿Obama es musulmán? No es musulmán, su padre era musulmán. Claro. Quizá fue y practicó fue a un colegio en Yakarta. Tuvo que haber practicado el Islam en un Yakarta. No es musulmán Obama, ¿no? No creo, porque llevaba muchos años practicando en iglesias protestantes. Pero Trump dice que él tiene que proteger a este país y que de esos países vienen un montón de terroristas, que tiene que cuidar las fronteras. ¿No crees que está tratando de proteger a Estados Unidos? De esa forma, no. De esa forma lo que hace es ponernos más en riesgo. ¿Por qué? Porque está creando unas divisiones en este país muy peligrosas. Está creando distintas clases de americanos y residentes en el país. Hay muchos musulmanes aquí en este país, muchos. Las estadísticas más conservadoras los ponen unos 3 millones de habitantes y las más liberales los ponen hasta 9 a 12 millones de habitantes. Digamos que sean 5 o 6 millones. Deben ser lo que más... En el centro que estudié Islam y Relaciones Cristiano-Musulmanas en Hartford, Connecticut, se manejaban unos estimados de unos 7 a 8 millones de musulmanes. ¿Y crees que esta decisión de Trump puede provocar resentimiento, ira, sed de venganza entre muchos de los musulmanes americanos? Yo creo que más que eso lo que está preocupando es desesperación, incertidumbre. La gente que nos llama a la oficina de nosotros, que ofrecemos servicios legales gratuitos a la comunidad musulmana y a los no musulmanes que son discriminados,
lo que están acercándose en las últimas semanas es desconcertados, ¿qué va a pasar? ¿Puedo viajar? ¿Qué pasa con mi hermana? Historias similares a las que presentaste en la introducción del programa. ¿Tú estás en desacuerdo con el muro? Definitivamente eso no resuelve nada porque... Pero eres consciente que en el mundo musulmán hay muros, ¿no? Pues claro. Arabia Saudita construyó un montón de muros para impedir el tráfico fronterizo de otros países árabes. Kuwait ha construido muros. O sea, ustedes también construyen muros. Que los peores ejemplos que me estás dando de práctica y vida musulmana es, por ejemplo, Arabia Saudita. En Arabia Saudita, donde la mujer no goza de los derechos que el Islam le da, no es la mejor. Por ejemplo, votar. Votar, participación en el gobierno. Manejar un automóvil. Hace 1400 años el Islam le otorgó a la mujer derechos que no se imaginaba Occidente que podía tener. Derecho a divorciarse, a tener propiedad privada después de casarse, a trabajar y el producto de su trabajo que sea de ella, no del matrimonio. Pero déjame interrumpirte, o sea que Arabia Saudita, que es la cuna del Islam, ¿no? El lugar sagrado del Islam, ¿tú crees que interpreta mal tu religión? En muchas de sus... La política de Arabia Saudita no tiene muy poco o nada que ver con el Islam. Pero eso de reyes, eso de reinados que se herede el poder político en un país, eso es algo totalmente ajeno al Islam. Pero dime un país islámico donde la democracia haya arraigado. Dime uno. Lo que pasa también, Jaime, la es democracia que, no funciona en Malasia, en Indonesia es el país musulmán de más población en todo el planeta y ahí trabaja una democracia hoy en día. Malasia es uno de los países más progresistas del mundo y es de un país de mayoría musulmana. Lo que pasa es que pero nos en enfocamos... Medio Oriente, los árabes... en el norte de África... los árabes constituyen solamente el 18% del universo de musulmanes en el mundo, pero es de los únicos que se habla. ¿Por qué? Porque esos son los que hacen las barbaridades, esos son los que tienen los sistemas políticos de corruptos y entonces quieren presentar a los musulmanes como representados por los países árabes, que son un 18% de los musulmanes del mundo. ¿Malasia te parece una democracia ejemplar? Sí, mira... Aquí no se ha podido elegir una mujer para dirigir este país desde que este país se creó. Pero las mujeres votan, las mujeres pueden tomar vino, las mujeres pueden manejar automóvil. Y las mujeres han podido gobernar en países musulmanes. Lo han gobernado. Países de cientos de millones de personas como Pakistán, Bangladesh han sido gobernados por mujeres. Y aquí nosotros no podemos decir una mujer ha gobernado este país de 200 millones de habitantes. La gente no eligió a Hillary, pues. Bueno, ¿Tú por quién votaste? En la última elección, me dijeron en producción que te preguntara a ti primero por quién votaste. Gary Johnson, el libertario. Ahora te toca a ti. No, yo pequé. Voté por Hillary Clinton. Ah, muy bien. Dios te bendiga. Alá te bendiga, perdón. No. Perdón, una pregunta, a ver si me aclaras esto. ¿Por qué Trump no ha incluido... El 9/11, el peor acto terrorista en la historia de este país, lo perpetraron principalmente ciudadanos de Arabia Saudita y también de Egipto. ¿Por qué Trump no ha incluido a Arabia Saudita y a Egipto en esta lista negra? Porque Arabia Saudita aún tiene un grifo de petróleo que en un abrir y cerrar de ojos te puede triplicar el precio de un galón de gasolina. Por interés económico. Ya está. Y porque en Egipto es aliado del dictador al-Sisi. Y porque en muchos otros países musulmanes, como en Malasia y en otros sitios, Trump tiene sus resorts y sus negocios. Y en donde, claro, la arbitrariedad por la que se escogieron estos 7 países no hace ninguna lógica. Ningún nacional de esos 7 países ha cometido ningún acto terrorista en este país, ningún, cero. Te equivocas. 0 nacionales. Yo pensaba eso, pero te equivocas. No, desde el 75 aquí no ha habido una masacre. Te equivocas, pues te equivocas. Permíteme decirte cuándo. Yo también pensaba lo mismo. Bien. En 2006 un iraní atropelló a unas personas en la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. Era un iraní. Y el año pasado, 2016, 2 somalíes, refugiados, Somalia está en la lista negra, uno en un mall en Minnesota y el otro en Ohio State University, con cuchillos. O sea que sí han cometido actos terroristas. ¿Y por qué el que mató a la gente rezando en la iglesia de las Carolinas no fue un acto terrorista? No fue, pues. ¿Por qué el que era un blanco, ¿Por qué el que tiroteó el cine en Colorado no fue un acto terrorista? Colorado. ¿Por qué los que matan a los niños de nosotros en las escuelas a mansalva, masacrándolos, no los llaman actos terroristas? Incluso el de Fort Lauderdale, el que era puertorriqueño, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el que quemó la iglesia aquí al lado de nosotros en Fort Pierce no le llamaron un acto terrorista? ¿Tú sabes la religión de quien quemó la iglesia en Fort Pierce? No. Nadie la sabe. ¿Por qué? Porque no era musulmán.
Así que en la medida que Estados Unidos siga con la hipocresía de no reconocer los actos que el terrorismo doméstico es lo que en realidad presenta un peligro a nuestra seguridad y sigan disfrazando esto como que es un problema de los musulmanes, estamos tapándonos los ojos del verdadero problema de seguridad que tenemos, que es el terrorismo doméstico, que aún no lo queremos llamar así. Me ha gustado mucho conocerte y conversar contigo, querido Wilfredo Amer Ruiz. Saludos a tu esposa o a tus esposas. Una sola. Ah, ya. Gracias. Sigamos conversando más adelante, que he aprendido mucho de ti. Regresamos después de la pausa. Muchas gracias a Wilfredo Amer Ruiz. Ya volvemos.